Ricardo Méndez había llegado donde siempre había soñado. De ex programador junior a multimillonario, había llegado a la cima del mundo de la tecnología con su esfuerzo inconmensurable. Noches de insomnio y dedicación que lo habían distanciado de las personas más importantes de su vida, entre ellos Elena Santos. Ella era todo lo que él siempre quiso, pero cuando lo dejó hace años, pensó que su carrera era más importante que cualquier otra conexión. Ahora, a punto de casarse con Marina Costa, una modelo e influencer digital con un nombre que creía digno de su éxito, Ricardo guardaba un secreto. La boda no fue solo una celebración de su triunfo, sino una venganza cuidadosamente planeada contra Elena. Él sabía que ella nunca lo olvidaría, y cuando la invitara a la boda, ella vería la vida que él había construido. Él vería el éxito que ella había rechazado y se deleitaría en el momento en que ella se diera cuenta del error que había cometido. Elena, a su vez, no sabía qué la había llevado a aceptar la invitación. Habían pasado años desde que ella y Ricardo tomaron caminos separados, pero el recuerdo de él nunca había desaparecido por completo. Ahora, madre de trillizos, Lucas, Miguel y Gabriel, y pediatra dedicada, cargaba con un peso invisible. Los niños nunca habían conocido a su padre, y ella había hecho todo lo posible para garantizar que su ausencia no ensombreciera su infancia. Sin embargo, la vida, con sus incesantes giros, trajo de vuelta a Ricardo. Cuando llegó la invitación de boda, algo dentro de Elena se estremeció. Ella sabía que no podría guardar este secreto por mucho más tiempo. Tenía que decir la verdad sobre su pasado, sobre su paternidad, pero no sabía cómo. No sabía cómo enfrentar a Ricardo, no sabía cómo reaccionaría cuando descubriera que, además de su carrera, tenía hijos a los que nunca había mirado. Llegó el día de la boda, y el entorno era perfecto. La bodega elegida por Ricardo para la ceremonia parecía sacada de un cuento de hadas, con sus exuberantes colinas verdes y hileras de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El lujo estaba en cada detalle, desde los arreglos florales que parecían haber sido meticulosamente seleccionados, hasta el vino importado que se serviría a los invitados. Sin embargo, para Ricardo nada importaba tanto como el momento en que vería a Elena. Sabía que ella estaría allí, que la vería desde el otro lado de la habitación, y sintió una extraña excitación al pensar en cómo se desarrollaría la venganza delante de todos. A su lado, Marina lucía deslumbrante, pero Ricardo sabía que ella era solo una pieza de su plan, una pieza que, al final, podría romperse fácilmente. Elena entró en la bodega con el corazón palpitante. La decisión de ir a la boda no había sido fácil, pero el destino parecía haberla guiado de alguna manera hasta ese momento. Ella sabía que al llegar allí estaría desenterrando algo del pasado que nunca más podría controlar. Los chicos estaban con ella, pero sus ojos estaban fijos en Ricardo. Ella lo observó desde lejos, todavía reconociéndolo, pero con una distancia inconmensurable entre el hombre que era ahora y el chico que una vez amó. Se preguntó por un momento si él sabía de la existencia de los niños. No sabía cómo reaccionaría, pero sabía que ya no podía ignorar la verdad. Los niños necesitaban saberlo, y el día parecía haber llegado. Cuando lo vio, su mirada se encontró con la de él por un breve segundo, y algo dentro de ella se quebró. Ella sabía que el momento de afrontar todo estaba más cerca que nunca. El comienzo de la ceremonia fue como cualquier otra boda de alto perfil, con música suave y los invitados tomando sus asientos. Ricardo miró a Marina, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Su mente giraba en torno a Elena, como si el destino le estuviera jugando una mala pasada. Se sentía en control, sabiendo que todo lo que había planeado estaba a punto de suceder. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía
ocultar por completo, un escalofrío en el estómago. Cuando comenzó la ceremonia, con todos esperando el sí de Marina, Ricardo se encontró pensando en cómo sería escuchar la verdad que estaba a punto de estallar. Él ya sabía lo que haría. Esperaba que la sorpresa en Elena fuera el único regalo que realmente necesitaba. Sin embargo, la verdad que se estaba desarrollando tenía otra dirección. Cuando Marina, con una sonrisa forzada, cogió el micrófono, un pesado silencio cayó sobre la bodega. Todos miraban, esperando lo que vendría después. En un movimiento sorprendente, Marina no miró a Ricardo, sino a los invitados. «No me casaré con Richard hoy», anunció con voz fuerte y decidida. El shock fue inmediato. Sin embargo, las palabras que siguieron hicieron que todos en la sala contuvieran la respiración. Él sabía de los hijos de Elena. Planeó todo esto como parte de un juego de venganza, y yo solo soy un peón en ese juego. Las miradas se volvieron hacia Ricardo, y él, sin palabras, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El juego que había jugado, pensando que tenía el control, ahora lo había consumido. El alboroto en la bodega era ensordecedor. La gente murmuraba, se intercambiaban miradas desconcertadas entre los invitados, algunos visiblemente sorprendidos, otros tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Ricardo permaneció de pie, inmóvil, como si la tierra estuviera a punto de tragárselo. Marina estaba a su lado, pero lo que ella había dicho parecía haber barrido con toda la confianza que había construido a lo largo de los años. Él, que siempre había creído que tenía el control de su vida, ahora era el centro de un escándalo que lo desgarraba desde dentro. Elena lo observaba desde lejos y sus ojos, llenos de dolor y sufrimiento, no podían ocultar la verdad que él ya sabía, pero que nunca quiso enfrentar. La venganza que tanto había planeado ahora parecía vacía, sin sabor, y se preguntó si valía la pena. El peso de su propia arrogancia lo aplastó. Mientras la ceremonia se desintegraba en el caos, la mirada de Elena era inquebrantable. Se acercó a Ricardo y sus pasos resonaron extrañamente en el silencio que siguió a la revelación. «Yo no quería esto, Ricardo», dijo ella, con voz tranquila pero con un peso inmenso. «Solo quería que supieras la verdad, pero no así». Él la miró fijamente sin saber qué decir. Sintió una ira creciente dentro de él, pero también una tristeza indescriptible. Ella, a su vez, parecía tranquila, como si finalmente hubiera encontrado la paz al revelarle lo que él debería haber sabido hace mucho tiempo. «Son tus hijos, Ricardo», continuó sin rodeos. «Ya no puedes huir de esto. No puedes esconderte detrás de una venganza que no te llevará a ninguna parte». El impacto de esas palabras lo golpeó como una ola. Allí estaba, en la cima de su carrera, habiendo logrado todo lo que alguna vez había soñado, pero en ese momento todo parecía irrelevante frente a la verdad que había descuidado. Ricardo quedó paralizado, como si las palabras de Elena hubieran despojado a todos de las capas de fachada que había construido cuidadosamente. El orgullo que lo había impulsado durante años ahora se desintegraba ante sus propios ojos. Y el vacío que sentía era casi asfixiante. Siempre había creído que el éxito, la riqueza y la venganza serían suficientes para llenar cualquier vacío en su vida. Pero ahora se daba cuenta, de una manera brutal y dolorosa, que había perdido algo mucho más importante: el tiempo. Tiempo con sus hijos, tiempo para ser el hombre que podría haber sido. Elena lo miró fijamente, con una fuerza silenciosa, como si esperara que finalmente aceptara las consecuencias de sus decisiones. Lo que ella no sabía era que, en ese momento, Ricardo ya estaba empezando a comprender el impacto de todo lo que había hecho.
El silencio en la bodega se extendió como una ola. Los invitados se alejaban, murmurando entre ellos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Ricardo sabía que el escándalo estaba lejos de terminar. La noticia de su paternidad y la manipulación de Marina se difundiría rápidamente, y él tendría que afrontar la realidad de sus actos. Pero algo dentro de él estaba empezando a cambiar. El peso de la culpa lo hizo sentir más pequeño cada segundo, y se dio cuenta de que su lucha ya no era contra Elena ni contra nadie más. La verdadera batalla se libraba dentro de sí mismo. Miró a sus hijos, que todavía estaban al fondo de la sala, sin saber qué hacer con la verdad que les esperaba. «Necesito cambiar», pensó con una intensidad que le sorprendió. Esta era su única oportunidad de redención. Esa noche la bodega estaba vacía, pero Ricardo no pudo evitar revivir los momentos de la ceremonia. Había sido expuesto de una manera que nunca imaginó. La farsa que había creado para vengarse de Elena, para demostrarle que había ganado, ahora parecía una trampa de la que él mismo se había convertido en prisionero. Sentado solo en la oficina de su mansión, Ricardo miraba el horizonte como si tratara de encontrar respuestas en el vacío. Se sentía perdido, sin dirección, y sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus errores, especialmente la ausencia de sus hijos durante tanto tiempo. ¿Qué tenía ahora después de todo? Una carrera brillante, una fortuna incalculable, pero sin la familia que podría haber tenido. Y la verdad sobre sus hijos finalmente quedó clara ante sus ojos, pero eso no fue suficiente para borrar los años perdidos. Elena, por el contrario, se sentía dividida. Revelarle la verdad a Ricardo no había sido fácil, pero sabía que no podía guardar ese secreto por más tiempo. Ella siempre había sabido que él de alguna manera buscaría venganza por la decisión que tomaron en el pasado, pero lo que no había imaginado era el alcance de su resentimiento. Miró a los niños, ahora dormidos, y se preguntó cómo integraría a Ricardo en sus vidas. El impacto de su presencia sería inevitable, pero sabía que tenía que mantener el equilibrio por el bien de ellos. Elena sintió que ahora las cosas estaban fuera de su control. Ella había tomado todas las decisiones durante tanto tiempo, y ahora no sabía cómo encajar a Ricardo nuevamente en ese rompecabezas que había armado ella sola. Sabía que tendría que ser fuerte, sin importar lo difícil que fuera, pero había algo dentro de ella que comenzaba a aceptar que tal vez un nuevo comienzo era posible. Al día siguiente, Ricardo no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente era un torbellino, volviendo constantemente a sus hijos, a las palabras de Elena y a lo que debía hacer a continuación. Sabía que el escándalo apenas comenzaba y que su vida profesional podía verse destruida si no tomaba el control de la situación. Pero más que eso, sabía que necesitaba afrontar sus errores, que ya no podía vivir como si tuviera el control de todo. Buscó a Elena, tratando de encontrar un punto de partida para lo que vendría después. Ella había sido clara, pero Ricardo sintió que había una oportunidad de empezar de nuevo. Simplemente no sabía aún cómo podría hacerlo, o si Elena estaría dispuesta a darle una oportunidad. «Necesito estar presente en sus vidas», pensó con determinación, sabiendo que esa sería la única manera de intentar, de alguna manera, corregir lo que había hecho. Elena estaba con sus hijos, tratando de comprender qué había sucedido. La llamada de Ricardo la sorprendió, pero contestó, no por él, sino por ella misma, para poner punto y final a ese complicado capítulo. Ella no sabía qué esperar de él, pero quería escuchar lo que tenía que decir. Cuando él habló, ella no detectó ira ni venganza en sus palabras, solo una búsqueda sincera de redención.
Se disculpó, no por la venganza en sí, sino por no ser el hombre que podría haber sido. Elena, aunque todavía dolida, se dio cuenta de que el cambio, aunque difícil, era posible. Ella sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que la elección era suya. La parte más difícil fue aceptar que él estaba dispuesto a luchar por algo que ella nunca imaginó que valoraría. Pero la verdadera pregunta era, ¿sería capaz de ser el padre que sus hijos necesitaban o sería demasiado tarde? Ricardo pasó los días siguientes reflexionando profundamente sobre sus decisiones y lo que debía hacer para corregir su camino. Él sabía que Elena tenía razón. No sería fácil recuperar su confianza, y mucho menos la de sus hijos. Pero también sabía que, si quería recuperar el tiempo perdido, tendría que empezar desde cero. En el fondo, sentía que el verdadero precio de su venganza había sido la pérdida de la posibilidad de ser un padre presente. Decidió empezar poco a poco, intentando acercarse a sus hijos, aunque fuera de forma discreta y sin forzar la relación. No importaba lo difícil que fuera, él estaba dispuesto a llegar hasta el final, a dar cada paso, por pequeño que fuera, para estar ahí para ellos. El miedo a no ser aceptado era grande, pero la sensación de que aún podía marcar una diferencia lo impulsó a seguir adelante. Elena, a su vez, sintió una mezcla de emociones. Ella sabía que darle a Ricardo la oportunidad de estar cerca de sus hijos no sería una tarea sencilla. Pero el hecho de que él estuviera dispuesto a intentarlo la hizo cuestionar sus propias actitudes. Tal vez era hora de dejarlo entrar. Tal vez era hora de curar las heridas. O al menos intentarlo. Recordó los momentos difíciles que había pasado sola, criando a los trillizos, y cómo siempre se había sacrificado por ellos. Ahora, al ver a Ricardo intentando redimirse, se preguntó si realmente valía la pena hacerle lugar en sus vidas. Sus hijos eran el centro de su mundo, y ella sabía que cada decisión que tomaba tendría un profundo impacto en ellos. «Necesito ser fuerte por ellos», pensó. La verdad era que, por difícil que fuera, la oportunidad de reconstruir algo, una nueva historia, estaba ante ellos. ¿Pero qué sería esta historia? ¿Una historia de perdón y superación o simplemente un amargo recordatorio de lo perdido? Ricardo, al acercarse a sus hijos, se dio cuenta de la complejidad de lo que intentaba hacer. Sabía que no sería aceptado de inmediato y que la confianza no se recuperaría fácilmente. Cada momento que pasó con los trillizos fue una mezcla de placer y dolor. Vio en sus ojos una curiosidad y un escepticismo que lo desafiaban a ser más de lo que había sido en el pasado. Cuando los sacó a pasear, la interacción fue tímida, vacilante, pero sintió una esperanza creciente. Con el paso del tiempo, comprendió que el verdadero cambio no se producía de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas acciones, de sencillos gestos de cariño y de presencia. No sabía cómo, pero estaba decidido a reconstruir la relación con ellos, consciente de que el tiempo perdido no se podía recuperar, pero aún tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Elena observaba desde lejos, con cierta cautela, pero también curiosidad. Ella sabía que los niños estaban empezando a abrir sus corazones a su padre, aunque lentamente y con cuidado. Sintió una mezcla de emociones al ver a Ricardo allí, tratando de ser el padre que siempre imaginó que podría ser. Fue un proceso largo y doloroso, pero no podía negar que tal vez él realmente estaba tratando de cambiar. Las conversaciones con sus hijos estaban llenas de preguntas que no sabía cómo responder, pero trataba de explicarles lo sucedido, preparándolos para lo que estaba por venir. Lo que más temía, en el fondo, era que con el tiempo la presencia de Ricardo los distanciara aún más, que el vínculo con él
se volviera más doloroso que cualquier otra cosa. Pero en el fondo, también sabía que necesitaba darle una oportunidad al futuro. Ella no sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que las decisiones que tomara hoy determinarían el mañana. A medida que pasaban las semanas, Ricardo comenzó a comprender la verdadera magnitud de su responsabilidad. Ya no le apegaba la idea de la venganza. Sus hijos se convirtieron en el foco principal de su vida. Cada gesto de cariño, cada conversación incómoda, cada intento de establecer un vínculo era una pequeña victoria. Pero sabía que el camino era arduo. En un momento, al ver a Lucas, su hijo mayor, sonreír mientras jugaban juntos, Ricardo sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Un sentimiento de pertenencia. Fue como si un vacío, que ni siquiera sabía que existía, comenzara a llenarse. Quería que sus hijos supieran que a pesar de todo lo que había sucedido en el pasado, él estaba allí para quedarse y que haría lo que fuera necesario para ser el padre que ellos merecían. Elena, observando desde lejos, comenzó a notar los cambios en Ricardo, pero también se preguntó si estaba preparada para permitirle acercarse aún más. Ella no quería engañarse a sí misma, no quería permitir que él se convirtiera en una presencia constante, sin ver antes si realmente quería decir lo que decía. Ella siempre había sabido que la reconciliación no sería fácil, pero algo dentro de ella estaba empezando a ceder. Al ver la paciencia de Ricardo con los chicos, su esfuerzo por ser parte de sus vidas, ya no podía negar que lo estaba intentando. Tal vez, contrariamente a lo que había imaginado, existía la posibilidad de reconstruir algo entre ellos, algo basado en la verdad y la autenticidad. La pregunta era, ¿podría realmente superarse el pasado o estaría siempre allí, amenazando la estabilidad de lo que estaban tratando de construir? Con el tiempo, Ricardo comenzó a darse cuenta de que la verdadera lucha no era solo ser aceptado por sus hijos, sino poder lidiar con los fantasmas que lo perseguían. Reflexionó sobre su carrera, su ego, las decisiones que había tomado y cómo afectaron no solo su vida, sino la vida de los demás. A medida que se acercaba a los trillizos, sentía la presión de ser un modelo a seguir para ellos, demostrarles que a pesar de sus errores, todavía podía ser alguien digno, de confianza. Cada conversación con Lucas, Miguel y Gabriel le hacía repensar la persona en la que se había convertido. Pero en el fondo sentía que cada paso que daba era un intento de restaurar lo que había perdido. Sabía que no podía borrar el pasado, pero cada día se esforzaba por crear un futuro mejor para ellos, y mientras enfrentaba este proceso de cambio, la única certeza que tenía era que el camino sería largo y lleno de desafíos. Elena, a su vez, también estaba pasando por un proceso interno de transformación. Aunque todavía se mostraba cautelosa, sintió un ligero cambio en su actitud hacia Ricardo. Parecía realmente diferente, más humano, más vulnerable de lo que ella había imaginado. Ella sabía que el perdón no llegaba de la noche a la mañana, pero algo dentro de ella se estaba abriendo, una parte que durante años había mantenido oculta. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora, más que nunca, sentía que era posible que las heridas del pasado comenzaran a sanar. No necesitaba perdonarlo inmediatamente, pero sabía que existía la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir. Y tal vez, finalmente, podría ver a los chicos y a Ricardo como una familia, aunque de una manera nueva, sin las expectativas que imponía el pasado. Lo que importaba ahora era que, con paciencia y tiempo, tal vez, solo tal vez, podría comenzar a creer que el amor podía surgir de nuevo, de una manera diferente, pero aún verdadero. Ricardo sabía que, aunque los chicos empezaban a
aceptarlo con más naturalidad. El mayor obstáculo estaba aún por llegar, ganarse la confianza de Elena. Sintió la barrera invisible que ella aún colocaba entre ellos. Cada gesto suyo, por sincero que fuese, parecía medido, analizado, como si cada movimiento pudiera ser prueba de su compromiso. No le importó el retraso, ya no le preocupaba su carrera ni la imagen que presentaba al mundo. Lo que más deseaba ahora era ser el padre que los trillizos necesitaban y ganarse poco a poco el perdón de Elena. Un día, mientras llevaba a los niños a pasar una tarde en el parque, Ricardo sintió algo genuino en su corazón, algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de paz. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba dispuesto a luchar por él, a reconstruir todo lo que había perdido, por difícil que fuera. Elena, por otro lado, comenzó a preguntarse hasta qué punto su propio dolor podía impedirle seguir adelante. Miró a sus hijos y vio cómo empezaban a ver a Ricardo bajo una luz diferente, como alguien que finalmente se esforzaba por ser el padre que merecían. Ella sabía que los chicos lo necesitaban, pero también sabía que no podría ser fácil para ella abrir completamente su corazón nuevamente. La venganza, que una vez parecía ser lo único que la sostenía, ya no tenía sentido. Se preguntó si era posible, incluso después de tanto tiempo, empezar algo de nuevo, o si lo que ella y Ricardo habían construido en el pasado ya estaba perdido para siempre. Pero al ver a los chicos felices a su lado, Elena sintió que brotaba un rayo de esperanza. Ella no sabía si era posible, pero estaba empezando a creer que tal vez podría haber algo más allá del pasado, algo por lo que todavía valiera la pena luchar. Ricardo sabía que Elena todavía no confiaba del todo en él, y en cierto modo lo entendió. ¿Cómo podía esperar que ella lo perdonara inmediatamente, después de todo lo que había hecho? La ira y el dolor que ella llevaba no desaparecerían por sus palabras o acciones. Pero estaba decidido a ser paciente. No esperaba un cambio instantáneo, sino más bien una construcción lenta, sólida y paso a paso. A medida que pasaba más tiempo con sus hijos, se dio cuenta de que la verdadera paternidad no se trataba solo de momentos divertidos y risas. También se trató de los momentos de apoyo silencioso, de demostrar que estabas ahí cuando te necesitaban, sin prisas, sin forzar nada. Quería que supieran que estaría allí, no solo físicamente, sino emocionalmente, durante todo, el tiempo que fuera necesario. Elena, por el contrario, se encontraba dividida entre la desconfianza y la esperanza. Ella quería creer que Ricardo estaba cambiando, que estaba dispuesto a ser el padre que sus hijos merecían. Pero cada vez que veía su antigua arrogancia en sus ojos, recordaba lo que había sido y lo que aún podía ser. Ella no podía olvidar que durante años él había elegido la venganza antes que el amor, la carrera antes que el compromiso. Y aún así no podía negar el esfuerzo genuino que estaba haciendo. Al ver su interacción con Miguel, quien hasta entonces había sido el más distante, Elena sintió algo diferente. Miguel sonreía, acercándose a Ricardo con una confianza que no le había visto antes. ¿Qué significa eso? ¿Sería el comienzo de una nueva etapa o solo un atisbo de algo que nunca se materializaría? Ella no lo sabía, pero sentía que necesitaba estar preparada para cualquier respuesta, cualquiera que fuera el camino que tomaran. Ricardo, al darse cuenta del creciente vínculo con sus hijos, comenzó a comprender el verdadero significado de ser padre. Ya no podía ver la paternidad como algo idealizado o superficial. Cada momento con ellos era una oportunidad para reconstruir algo que él mismo había destruido. La relación con Lucas, el mayor, avanzaba lentamente, pero él cada día se sentía más cerca de los chicos. Cuando por fin logró, después de mucho esfuerzo,
establecer un diálogo genuino con Gabriel, el más tímido, Ricardo se dio cuenta de que el camino no era nada fácil, pero que sí existía la posibilidad de conectar realmente con ellos. Sin embargo, sabía que lo más importante estaba por venir. Necesitaría ganarse la confianza de Elena, porque sin ella todo el esfuerzo con los niños podría ser en vano. La verdadera batalla no era solo con los chicos, sino con la mujer que había descuidado durante tanto tiempo y que ahora trataba desesperadamente de recuperar. Elena observó la transformación de Ricardo y se encontró cada vez más impotente para resistirse a lo que él intentaba construir. Su cautela aún era alta, pero algo dentro de ella estaba cambiando. La resistencia que mantenía parecía desmoronarse poco a poco. Ella no estaba preparada para declarar que todo estaba bien, ni tampoco estaba dispuesta a permitir que sus hijos se rindieran a la idea de un padre perfecto. Pero pude ver que él estaba intentándolo, y más que eso, estaba dispuesto a enfrentar sus propios demonios para ser el hombre y el padre que debería haber sido. Ella no sabía qué les depararía el futuro, pero al mirar a sus hijos, vio que quizás era posible dar un paso adelante, permitir que Ricardo participara poco a poco en sus vidas y, quién sabe, construir una nueva base para lo que podría ser una nueva familia. No sabía cuándo ni cómo, pero una cosa era segura: el viaje de reconstrucción apenas comenzaba. Con el tiempo, la relación entre Ricardo y Elena comenzó a cambiar sutilmente. Todavía estaban lejos de ser amigos, pero había un respeto creciente entre ellos. Elena no podía negar que el cambio en Ricardo era sincero. Ella, que siempre había tenido el control de su vida y de sus decisiones, empezó a darse cuenta de que quizá era momento de ceder un poco, de hacerle espacio. La presencia de Ricardo en la vida de sus hijos se estaba convirtiendo en una parte natural de su vida diaria, e incluso ella comenzaba a acostumbrarse a la idea de verlo más a menudo. Cuando él se ofreció a llevarlos a la escuela en una mañana lluviosa, ella aceptó sin dudarlo. No fue un gran paso, pero para Elena fue una pequeña victoria. En el fondo ella sabía que le estaba permitiendo volver a sus vidas, no porque estuviera segura del futuro, sino porque tal vez había una posibilidad real de que él pudiera ser quien siempre estuvo destinado a ser. Ricardo, al ver a sus hijos adaptarse a su presencia de forma tan natural, se sintió invadido por una ola de gratitud. Él hacía lo que podía para estar allí, pero la reciprocidad de sus hijos era algo que nunca había imaginado. Cuando vio a Gabriel abrazarlo por primera vez, sin dudarlo, Ricardo apenas pudo contener las lágrimas. Fue como si todo el peso del pasado se hubiera levantado, al menos por un momento. La paternidad no era una simple tarea de estar presente, fue un ejercicio constante de paciencia, comprensión y entrega. Sabía que aún habría dificultades, que los errores cometidos no se borrarían fácilmente, pero empezaba a creer que la vida sí podía ofrecerle una segunda oportunidad. Solo necesitaba continuar, paso a paso, ganándose la confianza de aquellos que más le importaban. La relación entre Ricardo y Elena, aunque todavía tensa y marcada por el pasado, comenzaba a tener lagunas en el entendimiento. Ambos eran conscientes de que el camino hacia la verdadera reconciliación sería largo y complejo, pero de alguna manera su presencia en la vida del otro se estaba volviendo más natural. Elena observó, con una mezcla de sorpresa y aprensión, cómo los chicos aceptaban a Ricardo cada vez con más espontaneidad. El dolor de las decisiones pasadas no desaparecería de la noche a la mañana, pero ella estaba empezando a ver en él a un hombre dispuesto a ser mejor, algo que no había imaginado cuando lo conoció. Cuando él le preguntó, en una conversación informal, cómo enfrentaba los desafíos cotidianos,
ella notó un cambio genuino en él. Ya no estaba centrado solo en sí mismo, sino que estaba dispuesto a escucharla, a comprender sus dificultades. Esto no significaba que lo hubiera perdonado todavía, pero era un paso importante hacia algo más estable. Ricardo sentía, cada día, que estaba más cerca de conseguir lo que siempre había buscado: la oportunidad de ser parte de la vida de sus hijos y de alguna manera restablecer su relación con Elena. No era fácil ver los reflejos del pasado en cada uno de sus gestos, la duda, la desconfianza aún presente. Pero él entendió. Él sabía que ella no podía simplemente borrar los años de silencio y dolor. Él, a su vez, estaba dispuesto a esperar. Lo único que podía hacer era ser constante, ser alguien en quien pudieran contar, que no desapareciera cuando las cosas se pusieran difíciles, como le había sucedido tantas veces antes. Cuando Elena lo miró, con una ligera expresión de cansancio mezclada con algo más, sintió una punzada de esperanza. Fue una señal, quizás pequeña, pero indicaba que lo que más temía, la separación definitiva, podría no ser el único camino. Con el paso del tiempo, Ricardo comenzó a darse cuenta de que el mayor desafío no solo era reconstruir su relación con sus hijos, sino también lidiar con el peso de sus propias decisiones pasadas. Cada momento con los trillizos era un recordatorio de cuánto había perdido al alejarse, al priorizar el éxito personal por sobre la vida familiar. Sin embargo, en cada una de sus sonrisas, en cada broma y conversación, sentía una renovación en su espíritu, como si su redención naciera allí, en sus pequeñas cotidianidades. Intentó no centrarse en la culpa, sino en lo que podía hacer a partir de ese momento. Una noche, mientras estaba solo con los chicos en casa, viéndolos perderse en sus historias y juegos, Ricardo pensó en cómo la vida tenía una extraña forma de dar segundas oportunidades. Estaba decidido a no desperdiciarlo, a no vengarse de nadie, sino a ser finalmente el padre que siempre debió haber sido. Elena, a su vez, empezó a comprender que la vida no seguía un solo camino. El pasado de Ricardo, sus defectos y errores, no se podían borrar, pero la forma en que se estaba reinventando para sus hijos y para ella, aunque fuera lentamente, la hizo repensar su posición. Todavía tenía miedos, dudas que resolver, pero ya no podía ignorar las señales de cambio. Una tarde, mientras observaba a Ricardo jugar con los niños en el jardín, se sorprendió sonriendo suavemente. No fue una sonrisa de perdón inmediato, sino una sonrisa que decía que tal vez había más esperanza para el futuro de lo que había imaginado. Sabía que nada sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, sería posible construir una nueva historia. El tiempo seguía pasando, y a pesar de los altibajos, algo parecía haberse arreglado entre ellos. Ricardo empezó a sentir que había superado el mayor obstáculo, la aceptación de que no podía apresurar la reconstrucción de los vínculos familiares. El vínculo con los chicos se fue consolidando cada día más profundamente. Ya no buscaba el reconocimiento ni la aprobación de Elena, sino un lugar real en la vida de sus hijos. Cuando Miguel se acercó a él con un dibujo que había hecho, diciendo que era para el mejor padre del mundo, Ricardo sintió una oleada de emoción que le hizo comprender que tal vez había encontrado el verdadero éxito, no en sus logros empresariales, sino allí, en ese simple gesto de cariño. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora comprendía que ya no podía vivir solo por el éxito material, sino por las conexiones que realmente importaban. Elena, aunque cautelosa, comenzó a observar el cambio con mayor claridad. Ella aún guardaba para sí las cicatrices del pasado, pero ya no podía ignorar los avances de Ricardo. En momentos como ese,
Cuando veía a sus hijos interactuar con él con tanta naturalidad, el muro que había construido durante años parecía empezar a derrumbarse. Sabía que no podía borrar los errores de Ricardo ni olvidar cuánto la había lastimado, pero cuando miró a sus hijos, vio lo que estaban creando juntos, una nueva realidad. No fue una historia de perdón fácil ni de amor incondicional inmediato, sino de aceptación gradual. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para iniciar una nueva etapa, donde el amor no fuera solo un ideal lejano, sino una posibilidad real, construida día tras día. La vida, como siempre, siguió poniendo a prueba los límites de todos. La relación entre Ricardo, Elena y sus hijos todavía era frágil, con sus altas y bajas, pero en cada momento de cercanía había una sensación de que quizás era posible transformar lo que antes parecía imposible. Lo que comenzó como una venganza, como la búsqueda de algo que no debería haber existido, ahora se convirtió en algo más profundo, más genuino. Ricardo todavía se encontraba moldeado por sus propios defectos, pero estaba dispuesto a continuar el proceso de redención, no para complacer a los demás, sino para ser fiel a sí mismo. Cuando Elena se acercó a él una mañana cualquiera y le dijo que lo estaba haciendo bien, aunque no perfecto, Ricardo sintió que ese era el reconocimiento más importante que podía recibir. No era una promesa de que todo sería fácil, sino una señal de que tal vez, de alguna manera, lo que estaba haciendo estaba dando frutos. Y así, con el tiempo, su relación encontró un nuevo equilibrio. La historia de venganza que había comenzado con tanto resentimiento y dolor, ahora se convirtió en un viaje de reconstrucción. Ricardo y Elena, cada uno a su manera, finalmente estaban aprendiendo a lidiar con lo que el pasado les había dado, mientras intentaban juntos construir algo nuevo. No fue un cuento de hadas, pero fue, sin duda, una historia de superación y aceptación. La familia, todavía imperfecta e inacabada, estaba encontrando un nuevo camino. Y quizás eso era lo más importante, la capacidad de mirar al futuro con la esperanza de que, aunque el pasado nunca desaparecerá del todo, ya no tiene por qué ser lo que defina el destino de todos.